Mi novia dijo, te ves tan ridículo llorando después de abrirme con ella, así que decidí echarla de mi casa. Tengo 31 años y soy emprendedor. Desde hace 6 años me dedico a la comercialización de insumos hospitalarios. No soy fabricante, compro al mayoreo y distribuyo a clínicas y hospitales privados. Manejo principalmente cubrebocas, batas quirúrgicas, guantes, campos estériles y algunos equipos de protección personal. Trabajo con contratos por volumen, entregas programadas y pagos contra factura. Es un negocio que requiere disciplina, logística y confianza. Durante la pandemia el negocio creció mucho. Después se estabilizó, pero logré mantener una cartera sólida de clientes. No me considero millonario, pero sí estable. Vivo en un departamento que compré hace 4 años. Lo adquirí antes de conocer a mi novia Laura, de 28 años. Llevamos casi 3 años de relación y 1 viviendo juntos. Ella se mudó conmigo. Dividimos gastos de servicios y despensa, pero el departamento está a mi nombre. Hasta hace poco nuestra relación parecía estable, no perfecta, pero funcional. Teníamos desacuerdos normales, horarios, orden, tiempo juntos. Nada que pareciera insuperable. Todo cambió hace 5 semanas. Tengo un almacén mediano a las afueras de la ciudad. No es enorme, pero suficiente para manejar inventario rotativo. Ahí guardo la mercancía antes de distribuirla. Trabajo con pedidos grandes que muchas veces ya están apalabrados con hospitales. Es decir, firmo acuerdos de suministro y compro la mercancía para cumplir entregas específicas. A principios de mes había cerrado varios contratos importantes, 2 clínicas privadas nuevas y la renovación anual con un hospital que ya llevaba años trabajando conmigo. En total tenía almacenado producto por un valor aproximado de 50,000 pesos. Cubrebocas quirúrgicos, batas, cajas completas listas para ser despachadas en las siguientes semanas. El incendio ocurrió un martes por la madrugada. Me llamó el velador a las 3:17 de la mañana. Al principio pensé que era un error. Cuando contesté, lo escuché gritar que salía humo del almacén. Me vestí en menos de 1 minuto y conduje hasta allá sin entender completamente lo que estaba pasando. Cuando llegué, ya había fuego saliendo por una de las ventanas laterales. Los bomberos llegaron rápido, pero el fuego avanzó con una velocidad que no esperaba. Los materiales, aunque no son altamente inflamables por sí mismos, estaban empaquetados en cartón y plástico. Eso fue suficiente. Ver cómo el lugar donde había invertido años de trabajo se consumía fue una experiencia que no había vivido antes. No sentí pánico en ese momento. Sentí una especie de vacío. Estaba ahí mirando sin poder hacer nada útil. El fuego se controló después de casi 1 hora. El daño fue total en la zona de almacenamiento principal. Cajas colapsadas, producto contaminado por humo y agua. Incluso lo que no se quemó quedó inutilizable por normas sanitarias. No se puede vender material médico que haya estado expuesto a humo o humedad. Al día siguiente, el peritaje preliminar indicó que probablemente fue un cortocircuito en el sistema eléctrico antiguo del inmueble. Aún estoy en proceso con el seguro, pero hay cláusulas, tiempos de investigación y deducibles. Nada inmediato. Esa misma mañana tuve que hacer llamadas que nunca imaginé hacer. Expliqué a las clínicas que había ocurrido un incendio y que no podría cumplir las entregas en las fechas pactadas. Algunas fueron comprensivas, otras no tanto. En este sector la puntualidad no es opcional, es crítica. No entregar a tiempo significa que buscarán otro proveedor. La pérdida directa en mercancía fue de poco más de 50,000 pesos. Pero el verdadero impacto no es solo ese número, es la credibilidad, la confianza, los contratos futuros. Durante los días siguientes, apenas dormí, me reuní con el contador, con el abogado, con el agente del seguro. Revisé cada contrato para evaluar penalizaciones. Intenté conseguir mercancía de emergencia con otros proveedores, pero los tiempos de importación y distribución no juegan a favor cuando necesitas reponer grandes volúmenes en días. Laura estuvo presente cuando recibí la confirmación final de que prácticamente todo el inventario estaba perdido. Me abrazó en ese momento. Me dijo que lo superaríamos, que solo era dinero.
Pero para mí no era solo dinero, era el trabajo acumulado de meses. Eran compromisos firmados. Era la sensación de haber fallado, aunque racionalmente supiera que no había provocado el incendio. Comencé a notar cambios en mí. Me costaba concentrarme. Revisaba los números una y otra vez buscando soluciones que no aparecían. Tenía la constante sensación de estar al borde de un colapso financiero, aunque objetivamente no estuviera en quiebra. Tenía ahorros, sí, pero gran parte estaba reinvertida en el negocio. Laura empezó a decir que estaba obsesionado, que no hablaba de otra cosa, que incluso cuando estábamos cenando yo estaba revisando cotizaciones en el teléfono. No estaba equivocada. Una noche me dijo que extrañaba al hombre tranquilo que era antes. Le respondí que ese hombre no acababa de perder mercancía por 50,000 pesos en una madrugada. Las discusiones comenzaron a ser más frecuentes. Ella decía que estaba irritable, que parecía distante. Yo sentía que estaba sosteniendo un edificio que se estaba resquebrajando y que no podía permitirme el lujo de relajarme. El punto crítico ocurrió el sábado pasado. Habían pasado ya varias semanas desde el incendio. El seguro seguía en proceso. Algunos clientes habían decidido esperar, otros ya habían firmado con proveedores distintos. Yo estaba agotado física y mentalmente. Esa noche estábamos en la sala. El ambiente no era particularmente tenso, pero tampoco cercano. Le dije que necesitaba hablar. Al principio me costó ordenar las ideas. No soy una persona que hable mucho de emociones. Siempre he sido práctico. Resuelvo, ejecuto, sigo adelante. Pero esa noche sentía que si no decía algo iba a explotar por dentro. Le expliqué que tenía miedo, que aunque intentaba mantener el control, la pérdida me había afectado más de lo que quería admitir. Que sentía una presión constante en el pecho, que me despertaba pensando en deudas, en clientes perdidos, en reputación dañada, que me avergonzaba sentirme así porque se suponía que yo debía ser el que siempre tiene un plan. Mientras hablaba, noté que mi voz empezaba a quebrarse. Intenté mantener la compostura, pero no lo logré. Se me llenaron los ojos de lágrimas y terminé llorando. No fue exagerado ni dramático. Fue un llanto contenido, acumulado. El tipo de llanto que aparece cuando alguien ha estado demasiado tiempo sosteniendo algo pesado. Esperaba comprensión, no soluciones, solo comprensión. Ella me miró en silencio unos segundos, luego dijo, «Te ves tan ridículo llorando». No lo dijo en tono de broma, tampoco con crueldad evidente. Lo dijo con una mezcla de incomodidad y desaprobación. Me quedé inmóvil. Por un momento pensé que había escuchado mal. Le pregunté qué quería decir. Respondió que no estaba acostumbrada a verme así, que me veía débil, que no era la imagen que tenía de mí. Añadió que llorar por dinero no tenía sentido, que los negocios implican riesgos y que debía actuar como adulto. Intenté explicarle que no estaba llorando solo por dinero, que estaba llorando por el miedo, por la presión, por la sensación de haber perdido el control de algo que construí desde cero. Ella negó con la cabeza y dijo que exageraba, que estaba dramatizando una situación que, según ella, con trabajo se podía solucionar. Sentí algo que no era solo tristeza, fue una mezcla de humillación y claridad. Estaba en mi propia casa hablando de la pérdida más grande que he tenido en mi vida profesional y la persona con la que compartía mi vida me estaba diciendo que me veía ridículo. Me limpié el rostro y me levanté. Fui al baño, me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos, sí, pero no me vi ridículo. Me vi agotado. Cuando regresé a la sala, ella estaba revisando su teléfono. Me senté frente a ella y le dije que su comentario me había dolido. Respondió que no estaba obligada a reaccionar como yo esperaba y que si quería una pareja fuerte debía comportarme como tal. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí cambió. Me quedé sentado frente a ella unos segundos más después de decirle que su comentario me había dolido. Esperaba, al menos que reconsiderara lo que había dicho, que entendiera el contexto, que se diera cuenta de que no estaba llorando por capricho, sino por agotamiento acumulado. Pero en lugar de eso, la conversación escaló. Le dije que no necesitaba que resolviera mi problema, que solo esperaba comprensión, que después de lo que había pasado con el almacén,
con los contratos y con la presión financiera. Lo mínimo que esperaba de mi pareja era apoyo. Ella dejó el teléfono sobre la mesa y me miró con expresión tensa. No entiendo por qué te lo tomas tan personal, dijo. Solo dije que te veías ridículo. Nunca te había visto llorar así. Le respondí que precisamente por eso estaba haciendo un momento importante, que no era algo habitual en mí, que si estaba rompiéndome frente a ella era porque confiaba en ella. Ella negó con la cabeza. Es que no me gusta verte así, insistió. Me parece poco atractivo. Un verdadero hombre no se pone a llorar así por problemas de trabajo. Esa frase me golpeó más que la anterior. No levanté la voz al principio. Le pregunté qué significaba un verdadero hombre. Si para ella ser hombre implicaba no mostrar emociones. Le dije que estaba hablando de una pérdida real, cuantificable que había afectado mi estabilidad y mi reputación profesional. No era una discusión trivial. Ella respondió que en los negocios siempre hay riesgos, que si yo decidí ser emprendedor, debía asumir las consecuencias con madurez, que llorar no solucionaba nada. Le expliqué que no estaba llorando para solucionar nada, que estaba llorando porque llevaba semanas reprimiendo lo que sentía, que me despertaba con ansiedad, que sentía presión constante, que estaba haciendo todo lo posible para recuperar el negocio, que lo único que estaba pidiendo era apoyo emocional. Entonces fue cuando lo dijo de forma más directa. Estás siendo un llorón. La palabra quedó suspendida en el aire. Sentí que algo se endurecía dentro de mí. No era rabia explosiva, era algo más frío, una especie de decepción sólida. Le pregunté si realmente pensaba eso. Respondió que sí, que los hombres que ella admiraba eran fuertes, resolutivos, que no se desmoronaban así, que mi reacción le hacía perder confianza. En ese momento dejé de intentar que entendiera mi punto. Empecé a observarla como si estuviera viendo a alguien diferente. Le dije que la fortaleza no es ausencia de emoción, que lo que estaba haciendo era precisamente enfrentar la situación, buscar soluciones, negociar con clientes, hablar con el seguro, asumir responsabilidades. Que permitirme llorar no anulaba nada de eso. Ella se cruzó de brazos. No sé, dijo, yo no podría estar con alguien que se quiebra así por dinero. Le respondí que no era por dinero, como si estuviera llorando por haber perdido una apuesta. Era por el esfuerzo invertido, por el riesgo asumido, por el miedo legítimo a que el negocio no se recuperara igual. La discusión subió de tono. Ambos hablábamos más fuerte, aunque sin gritar. Había tensión acumulada que no tenía que ver solo con esa noche. En algún punto le dije algo que había estado evitando pensar en voz alta. Yo creí que podía contar contigo. Ella respondió casi de inmediato. Puedes contar conmigo, pero no para esto. No para que te pongas a llorar como si el mundo se hubiera acabado. Ese fue el punto de quiebre definitivo. Respiré profundo y decidí cambiar el enfoque. Le dije que más allá de la discusión emocional, había algo práctico que debíamos hablar, que la pérdida había sido grande, que aunque confiaba en que podría recuperar el negocio con el tiempo, en el corto plazo necesitaba ajustar gastos. Le expliqué con números. Le dije que 50,000 pesos en inventario no se recuperan de un día para otro, que aunque el seguro respondiera parcialmente, habría deducibles y tiempos muertos. Que necesitaba liquidez para reponer mercancía y no perder más clientes, que durante los próximos meses lo responsable era apretarnos el cinturón. Le dije que eso significaba reducir salidas a restaurantes caros, viajes innecesarios y compras de lujo, que era una etapa temporal, pero necesaria. Ella me miró como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Estás hablando en serio?, preguntó. Sí, respondí. Es lo lógico. No podemos seguir gastando como si nada hubiera pasado. Su expresión cambió a molestia abierta. Ni pienses que yo voy a limitarme por tu mala suerte, dijo. Yo no provoqué ese incendio. Le respondí que no estaba culpándola de nada, que simplemente éramos pareja y vivíamos juntos, que las decisiones financieras nos afectaban a ambos. Ella negó con firmeza. Yo quiero seguir viviendo como hasta ahora. Me gusta salir a cenar a buenos lugares. Me gusta comprarme ropa de calidad.
No voy a empezar a contar monedas porque tú perdiste dinero. Sentí incredulidad. Le pregunté si entendía que estábamos hablando de estabilidad, que no era un capricho mío. ¿Qué? Si el negocio se debilitaba más, todo se complicaría. Ella respondió que exageraba, que siempre había ganado bien y que ciegamente en unos meses todo volvería a la normalidad, que no veía por qué tenía que sacrificar su estilo de vida por algo que según ella era temporal. Le dije que precisamente porque era temporal debía manejarse con prudencia, que los negocios no se sostienen con optimismo vacío, sino con planificación. Entonces dijo algo que terminó de aclarar todo para mí. Yo no estoy contigo para vivir con miedo. Si vas a volverte obsesivo y además ahora austero, no es lo que quiero. La palabra austero la pronunció casi con desprecio. En ese momento entendí que no estábamos hablando solo de dinero, estábamos hablando de valores, de prioridades, de cómo cada uno entendía la responsabilidad. Le pregunté directamente, si las cosas se ponen difíciles, tu respuesta es seguir gastando igual y esperar que todo se arregle solo. Ella respondió que su respuesta era no dejar que una mala racha definiera su vida. Yo le dije que para mí la madurez implicaba ajustar cuando era necesario, que si yo pedía moderación no era por tacañería, sino por estrategia. La conversación dejó de ser una discusión emocional y se convirtió en algo más frío, más claro. La miré y sentí que estaba frente a alguien que quería la versión cómoda de mí. El proveedor estable, el hombre resolutivo que paga cenas caras y compra regalos sin pensarlo dos veces, pero no la versión vulnerable ni la que atraviesa una crisis. Me puse de pie. Ella siguió hablando, diciendo que estaba exagerando todo, que estaba convirtiendo un problema manejable en un drama. La interrumpí con calma. Creo que deberías irte. Se quedó en silencio. ¿Cómo? Creo que deberías irte de mi casa, repetí. Si no estás dispuesta a apoyarme cuando las cosas se complican y además no estás dispuesta a ajustar gastos en un momento así, entonces no tiene sentido que vivamos juntos. Se levantó también visiblemente alterada. ¿Me estás echando por esto? No es solo por esto, respondí. Es por lo que representa. Intentó argumentar que estaba reaccionando de forma impulsiva, que al día siguiente pensaría diferente, que no podía tomar una decisión así en caliente. Le dije que no era una decisión impulsiva, que escucharla llamarme llorón y decir que un verdadero hombre no llora. Había cambiado algo en mí. Que escucharla decir que no estaba dispuesta a limitarse en nada mientras yo intentaba estabilizar mi negocio, me dejó claro que no estábamos en el mismo lugar. Hubo un silencio pesado. Le dije que podía quedarse esa noche si quería, pero que necesitaba buscar otro lugar en los siguientes días. Que el departamento era mío y que no me sentía cómodo compartiéndolo con alguien que veía mi vulnerabilidad como debilidad. Ella me miró con una mezcla de enojo y sorpresa, como si no hubiera considerado la posibilidad real de que la echara. Cuando le dije que debía irse, su reacción no fue inmediata. Durante unos segundos pareció procesar lo que acababa de escuchar. Luego su expresión cambió de sorpresa a enojo. Eres un llorón, dijo con voz más alta. ¿Sabes qué? Mañana mismo me voy a buscar a un verdadero hombre. La frase no fue dicha como amenaza sutil, fue directa. Buscaba herir. Algo en mí se rompió en ese instante. Hasta ese momento había intentado mantener la calma, sostener la conversación desde la lógica, incluso cuando ella me había llamado débil. Pero escuchar que me reemplazaría por un verdadero hombre fue el detonante. Me levanté y esta vez sí levanté la voz. Entonces hazlo de una vez, le dije. Si eso es lo que quieres, no esperes hasta mañana. Ella abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué te pasa? Respondió gritando. Estás exagerando todo. No contesté. Estoy tomando en serio lo que tú misma estás diciendo. Si crees que soy un llorón y que necesitas a alguien diferente, adelante. La discusión escaló rápidamente. Los dos hablábamos fuerte. Ella empezó a llorar, pero no era un llanto contenido como el mío había sido antes. Era un llanto mezclado con rabia. No puedes hacerme esto, dijo entre sollozos. Solo lo dije porque estaba enojada. Estoy estresada también.
¿No entiendes la presión que siento? Le pregunté qué presión justificaba llamarme ridículo por llorar y luego amenazar con buscar a otro hombre. Respondió que todo había sido una reacción, que yo la estaba llevando al límite con mi actitud negativa desde el incendio. Dijo que se sentía desplazada por el negocio, que desde que ocurrió lo del almacén, yo solo hablaba de números y problemas, que estaba cansada de vivir en tensión constante, que también estaba estresada. Le dije que si estaba estresada podía haberlo expresado sin descalificarme, que lo que había hecho no era comunicación, era desprecio. Intentó acercarse y tocarme el brazo. No quiero irme, dijo. Solo estaba molesta. No hables en serio. Pero yo ya no estaba en el mismo lugar emocional que al inicio de la conversación. Algo había cambiado de forma irreversible. No era orgullo. Era una sensación clara de que si retrocedía en ese momento, estaría aceptando que me trataran de esa forma. Le dije que no podía ignorar lo que había dicho, que no podía desoír la manera en que me miró cuando estaba llorando, que esas cosas no desaparecen solo porque uno diga lo dije enojada. Ella empezó a llorar con más fuerza. Decía que no podía creer que yo la estuviera echando por una discusión, que todas las parejas peleaban, que estaba haciendo frío e injusto. Le respondí que no la estaba echando por una simple pelea, que la estaba echando porque había cruzado límites importantes, burlarse de mi vulnerabilidad. Cuestionar mi valor como hombre y negarse a enfrentar juntos una situación financiera difícil. Durante varios minutos, la discusión fue circular. Ella alternaba entre enojo y victimización. Me acusaba de ser exagerado y luego me pedía que la entendiera. Decía que estaba bajo presión, que yo no veía lo difícil que había sido convivir conmigo las últimas semanas. Finalmente tomó su bolso y empezó a guardar cosas básicas con movimientos bruscos. Dijo que si eso era lo que yo quería, se iría. No intenté detenerla. Mientras empacaba, repetía que yo me iba a arrepentir, que cuando estuviera solo entendería lo que había perdido, que nadie iba a soportar mi carácter obsesivo. Yo permanecí en silencio. Cuando terminó de guardar algunas cosas, pidió un taxi desde su teléfono. La espera fue tensa. Ninguno habló, solo se escuchaban sus respiraciones agitadas. Antes de salir, volvió a mirarme. No puedes hacerme esto, dijo con voz quebrada. Solo dije cosas que no sentía. Le respondí con calma. Las palabras que salen en el peor momento suelen ser las más sinceras. Ella negó con la cabeza y salió del departamento. Desde la ventana vi cómo subía al taxi. Supuse que iría a casa de sus padres. No intenté llamarla. No escribí. Me quedé de pie varios minutos mirando la calle vacía después de que el vehículo se fue. Esa noche dormí poco, pero curiosamente sentí menos presión que en semanas anteriores. No alivio completo, pero sí una especie de silencio interno. Al día siguiente, no tuve noticias suyas hasta la tarde. Un amigo me envió una captura de pantalla. Era una publicación en Facebook hecha desde el perfil de Laura. En el texto insinuaba que yo era un estafador. Decía que había vendido mercancía que nunca entregué, que varias personas debían tener cuidado conmigo. No mencionaba el incendio, no mencionaba contratos cancelados ni la investigación del seguro, solo insinuaba que yo había cobrado por producto inexistente. Sentí una mezcla de enojo e incredulidad. En mi negocio la reputación no es todo. Una acusación pública de ese tipo, aunque fuera vaga, podía afectar seriamente mi credibilidad. Entré a su perfil y vi la publicación. No era extremadamente detallada, pero lo suficiente para generar dudas. Algunos comentarios preguntaban qué había pasado, otros reaccionaban con sorpresa. No respondí públicamente. Decidí actuar de forma más directa. Primero tomé capturas de pantalla, luego presenté un reclamo formal ante la plataforma por difamación y contenido falso que afectaba mi actividad comercial. Adjunté documentación básica que demostraba la existencia del incendio y la relación contractual con mis clientes. También envié mensajes privados a 2 clientes con los que sabía que ella tenía contacto indirecto, aclarando la situación de manera profesional, sin entrar en detalles personales. Durante las siguientes horas estuve pendiente.
No era la primera vez que veía conflictos personales trasladarse a redes sociales, pero nunca pensé que me ocurriría así. Afortunadamente, Facebook respondió relativamente rápido. La publicación fue retirada por incumplir políticas relacionadas con acusaciones sin pruebas. No sé si ella la eliminó voluntariamente o si fue retirada tras la revisión, pero dejó de estar visible. Eso no borró el impacto emocional. Entendí que la persona con la que había compartido mi vida no solo había reaccionado con desprecio ante mi vulnerabilidad, sino que además estaba dispuesta a dañar mi reputación cuando las cosas no salieron como quería. Han pasado varias semanas desde entonces. El proceso con el seguro sigue su curso, pero ya tengo confirmación de que cubrirán una parte significativa de la pérdida. No todo, pero lo suficiente para respirar. Más importante aún, mis clientes más fieles decidieron quedarse. 2 hospitales aceptaron reprogramar entregas. Una clínica incluso me ofreció un anticipo parcial para ayudarme a reponer inventario más rápido. Ese gesto me recordó que la confianza construida durante años no desaparece por una crisis. He trabajado de manera más cautelosa. Reduje gastos personales como dije que debía hacerlo. Ajusté proyecciones. Negocié plazos con proveedores. No ha sido fácil, pero empiezo a ver estabilidad nuevamente. En lo personal, el silencio en el departamento ha sido extraño, pero también revelador. No he intentado retomar contacto con Laura. Ella tampoco ha vuelto a escribir después de que la publicación fue eliminada. A veces pienso en esa noche en el sofá, en el momento exacto en que me dijo que me veía ridículo llorando, no por el dolor del comentario en sí, sino por lo que representó. Perder mercancía por 50,000 pesos fue duro, pero perder la ilusión de que la persona a tu lado estará contigo cuando el negocio, el dinero o la imagen se tambalean es otra clase de pérdida. Hoy el negocio comienza a recuperarse. No estoy donde estaba antes del incendio, pero tampoco estoy en ruinas. Y al menos tengo claridad sobre algo, prefiero reconstruir desde cero con dignidad que sostener esta habilidad aparente al lado de alguien que confunde vulnerabilidad con debilidad.